Hubo una época en la que los presos más peligrosos acababan aquí, donde estoy yo justo ahora, en Ushuaia, una isla con condiciones climatológicas muy complicadas, mucha nieve, mucho hielo, muchísimo frío. Psicópatas, asesinos, anarquistas y delincuentes de todo tipo acababan en estas celdas para vivir una vida que prácticamente tenía su final escrito. Hoy vamos a conocer la cárcel del fin del mundo, aquí en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Bueno, estamos en la cárcel del fin del mundo y vamos a conocer todo lo que hay por esta zona. Celdas, los presos que traían hasta aquí, un montón de curiosidades. Para empezar, mirad cómo era el sitio en el que la gente que acababa aquí pasaba sus horas. Imaginaos una isla de la que es imposible salir, un proyecto carcelario, una ciudad que necesita gente por la posición que tiene en el mapa y presos, personas que han cometido delitos y que necesitan cumplir su condena. Esos son los ingredientes que componen la historia de Ushuaia, donde yo estoy ahora mismo. Como veis por aquí detrás hay un montón de celdas, un pasillo, hace bastante frío. Hasta aquí venían presos muy peligrosos, pero ¿de dónde venían? ¿Por qué venían aquí? ¿Qué es lo que hacían acabando en esta zona? ¿Por qué se instaló una cárcel en este rincón? Pues por principalmente dos cosas. Pues obviamente escapar de aquí era prácticamente imposible, de hecho nadie lo consiguió al 100%. Pero otro de los motivos, el principal motivo, era repoblar esta zona. Aquí vivía muy poquita gente e interesaba que esta zona, por su posición en el mapa, estuviera poblada, hubiera argentinos viviendo por aquí. Y los presos podían hacer una muy buena tarea en esta dirección. De hecho, los primeros que se trajeron a esta zona de Tierra del Fuego fueron presos hombres y mujeres. Hubo un mensaje de quien se encargaba de gestionarlos al gobernador que decía que todo estaba funcionando muy bien porque se habían casado varios entre ellos y también algunas mujeres presas se habían casado con gente que vivía aquí. Muy poca gente vivía por aquí por aquel entonces. Conforme más presos fueron llegando a esta zona, llegaron a haber 600 personas solo aquí en la cárcel de Ushuaia. El ritmo de la ciudad iba avanzando. Los presos trabajaban en el bosque, eran los encargados de que hubiera leña por aquí, además levantaban casas y construían calles. Antes de seguir enseñando la cárcel es importante remarcar por qué esto no era un proyecto carcelario más. En estas tierras vivían indígenas y se había acabado con su forma de vivir, por eso hacía falta gente nueva que quisiera estar en Ushuaia. Y la verdad es que al parecer no fueron muchos los voluntarios para desplazarse a este frío rincón del sur, así que los elegidos fueron los presos y a ellos se les sumarían los funcionarios de la cárcel y sus familiares. Los presos salían de sus celdas para trabajar. Muchos de ellos cogían este tren para adentrarse en lo que ahora es el Parque Nacional de Tierra del Fuego y conseguir leña no solo para ellos, sino para toda la ciudad. Esta es la forma que tenían de calentarse. Ahí metían su leña, su carbón, prendían fuego y de esta manera intentaban convertir este sitio congelado en un sitio un poquito más acogedor. Frío, invierno, cerquita de la Antártida, sin calefacción y duchándose todos juntos aquí. No nos podemos quejar ni esto cuando se nos estropea el agua caliente en casa, ¿eh? Vamos a ver el piso de arriba. Allí había más celdas. Así eran las celdas, ahora está entrando luz por ahí, pero en aquella época había días en los que solo salían 5 horas de luz, en los que solo había 5 horas de sol. Amanecía sobre las 10 de la mañana y apenas un tiempo después el sol se iba y la oscuridad volvía a este lugar. Imaginaos estar aquí, ¿eh? Esta parte de la prisión está totalmente
sin tocar, no se ha reformado nada. Os puedo decir que impresiona estar por aquí. Hay una energía así extraña, hace bastante frío y todo parece muy tétrico. La prisión era extremo sin duda, pero también era extrema la peligrosidad de muchos internos. Ellos son quienes marcan las historias que sucedieron entre estas paredes. Hay varios presos famosos que pasaron por aquí, aunque principalmente suenan dos nombres siempre que se habla de la cárcel de Ushuaia. Uno de ellos es Szymon Radowiecki y el otro es Cayetano, el Petit orejudo. Szymon Radowiecki era un anarquista muy conocido que había sido condenado a cadena perpetua por matar a Ramón Falcón, el jefe de la policía de Buenos Aires. Su paso por aquí fue más que curioso, el resto de presos le admiraban mucho, era un tipo muy inteligente y siempre se ponía del lado de los otros, incluso cuando a otro le tocaba cumplir una condena bastante complicada, él se ofrecía para cumplirla por ellos. Szymon, como el resto, trabajaba en el bosque, hacía sus tareas durante el día y pasaba la noche en celdas como esta. Pero este tipo de origen ruso consiguió una hazaña que ninguno más consiguió escapar de la cárcel. Un día se hizo pasar por carcelero, se vistió con su traje y salió por la puerta como si nada. Como os he dicho, las condiciones climáticas en esta isla eran muy complicadas y escapar era casi una hazaña imposible. Pero Szymon tenía buenos contactos, así que fue caminando hasta un punto en el que una embarcación de sus colegas anarquistas le esperaba. Contra todo pronóstico parecía que Szymon estaba logrando escapar de la cárcel de Ushuaia. Y así lo hizo, pero fue por muy poco tiempo, porque el barco consiguió llegar a Chile, pero en Chile la policía le volvió a detener y le trajo de nuevo a que siguiera cumpliendo su cadena perpetua aquí, en la cárcel del fin del mundo. El otro preso famoso que os he comentado antes es el Petit orejudo, Cayetano Santos Godino, un chavalín muy joven que mató a muchos niños y que su mirada desprendía una frialdad increíble. Si os ponéis algún documental suyo, si os veis algunas imágenes suyas, yo creo que con solo mirarle a los ojos le da hasta miedo. Era un tipo muy raro, parecía un niño de aspecto, pero su aparato reproductor, por ejemplo, era de hombre, su comportamiento era muy extraño, guardaba mucho silencio, era un tipo muy peculiar. Para que os hagáis una idea, tener un caso así en este país en aquella época era absolutamente raro. De hecho, el Petit orejudo fue el primer asesino en serie del país. En aquella época había una corriente muy extraña que hablaba de que la maldad se podía medir midiendo nuestras características físicas, no tanto nuestro comportamiento. Así que el Petit orejudo, con esa cabeza pequeña pero alargada y grandes orejas, era un ejemplo perfecto de lo que significaba la maldad. Era un reflejo de la maldad físicamente. Esta corriente se consideraba tan cierta que cuando los presos ingresaban se les medía la cara para ver cómo de malos eran. Se creía tanto en esto que para intentar curar la maldad del petiso se le operaron las orejas y se le pegaron un poquito más a la cara. El 21 de marzo de 1947 la cárcel fue clausurada por motivos humanitarios. Ushuaia, uno de los puntos habitados más australes, se fraguó gracias a los presos.